En realidad la iglesia, según la Biblia, es un organismo vivo en donde también se destacan funciones, privilegios y responsabilidades. Por lo tanto, es consecuente de que en una iglesia deben haber normas establecidas que marquen la conducta y el estilo de vida de aquellos que componemos la iglesia. La iglesia, mis queridos hermanos, no es este edificio. La iglesia somos nosotros. A esto se le llama templo. Templo, este es el templo, esta es la casa de Dios. Pero nosotros somos la iglesia de Jesucristo. La iglesia se reúne en un templo como este edificio que está acá. Y hay dos conceptos de iglesia. El primer concepto es el concepto de la iglesia universal y el segundo concepto es el concepto de la iglesia local. No estamos hablando del concepto de la iglesia universal que ustedes pueden ver por televisión o qué sé yo. Nada que ver con ese nombre de esa iglesia. Se le llama iglesia universal a todos aquellos creyentes alrededor del mundo que una vez en su vida levantaron su mano, o aunque no hayan levantado su mano, pero confesaron a Cristo como su Señor y Salvador en sus vidas. Todos ellos pertenecen a la iglesia universal de Cristo. En otras palabras, si usted va a la India, si vamos a Rusia, si vamos a Italia, si vamos hasta el rincón más profundo de Europa o de aquí de América, donde hay un creyente, ahí está la iglesia del Señor. Y esa es la iglesia universal de Cristo. Todos aquellos que creemos en el Señor como nuestro Salvador personal. Ahora, esta iglesia universal está dividida a través de iglesias locales. Es decir que las iglesias locales son la manifestación de la iglesia universal de Cristo en todo el mundo. Si ustedes ven en la Biblia, por ejemplo, no vamos a leer ahorita, pero en la Biblia el apóstol Pablo escribió a las iglesias. El apóstol Juan, si ustedes notan, en el capítulo 1 y 2 de Apocalipsis y en el capítulo 3, Dios le da la revelación al apóstol Juan y le dice y escribe a las iglesias. Y tenemos la iglesia de Éfeso, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Esmirna, y tenemos 7 iglesias. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió, por ejemplo, a la iglesia de los Corintios, escribió a la iglesia de los Gálatas, a la iglesia de los Filipenses, a la iglesia de los Tesalonicenses, a la iglesia de Colosa en Colosenses. Entonces, ¿por qué digo todo eso? Porque la iglesia universal se manifiesta a través de iglesias locales. Por ejemplo, nosotros somos la iglesia bautista Esperanza Viva. Esta es una iglesia local, pero esta iglesia local pertenece a la iglesia universal de Cristo. ¿Por qué? Porque todos los que nos reunimos aquí hemos confesado que Cristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Entonces, estos son los dos conceptos de iglesia. La iglesia universal, compuesta por todos los creyentes alrededor del mundo, sin importar el color, sin importar el idioma, sin importar la cultura, sin importar la nacionalidad, no importa en dónde esté la gente. Si hay un creyente, ahí está la iglesia universal de Cristo. ¿Recuerda usted las palabras de Jesús cuando Él dijo que en donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos? No dice en donde hay 2 y 3, porque ¿cuánto es 2 y 3? Son 5. Pero el Señor dijo, en donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué pasa si no hay 2? ¿Qué pasa si no hay 3? ¿Estará Dios ahí solo con esa persona? La respuesta es sí. Donde hay un creyente, ahí está la iglesia de Dios y ahí está también la presencia de Dios. Entonces, lo que quiero que veamos, hermanos, que la iglesia cristiana no es como, ¿cómo decirles? No es como una organización muerta. La iglesia cristiana es un organismo que tiene vida. ¿Por qué tiene vida? Porque aquellos que hemos creído en el Señor,
hemos sido dotados de dones y talentos para no solamente convivir, sino también para crecer y multiplicarnos en la vida de otras personas. Somos como células vivientes que deberíamos de reproducirnos en más, en más, en más, en más y en más. Por ejemplo, ¿cómo comenzó la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo comenzó en el año 33 después de la muerte del Señor Jesucristo. Y en el año 33, cuando el Señor Jesucristo, antes de morir, la Biblia dice en Hechos capítulo 1 que el Señor les dijo que deberían de esperar en Jerusalén hasta que todos fueran investidos y llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y se cumplió esta promesa en Hechos capítulo 2. Pero el Señor les dejó un mandato y les dijo, ¿qué les dijo el Señor en Hechos 1:8? Y me seréis ¿qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo pregunto esta noche, si la iglesia fuera una organización muerta, ¿podría reproducirse? La respuesta es no. Los muertos no pueden dar vida. Entonces, ¿quiénes son los que damos vida? Los que tenemos vida. ¿Y Dios a qué nos ha llamado? Nos ha llamado como iglesia para reproducir nuestra vida espiritual en la vida de otros, para que conozcan del amor de Cristo y pertenezcan a la iglesia universal de Cristo, y que luego se incorporen a una iglesia local para su crecimiento y desarrollo espiritual. Entonces, la iglesia nació en el año 33 después de Cristo, y la Biblia nos dice que a partir de ahí, hermanos, la iglesia de Cristo ha crecido, crecido y crecido y crecido. ¿Con cuántos comenzó la iglesia? ¿Con cuántos comenzó la iglesia? Tal vez no tenía el nombre de iglesia, ni se le podía conocer oficialmente como iglesia, pero ¿con cuántos comenzó la iglesia, por decirlo así? ¿O quiénes dieron impulso a lo que hoy conocemos como iglesia? Exactamente, los 12 discípulos con la persona del Señor Jesucristo. Imagínese usted qué maravilloso, 12 personas con el Señor Jesucristo estableciendo lo que conocemos hoy, lo que es la iglesia. Qué maravilloso. ¿A usted no le hubiera gustado ser parte de esos 12? ¿Cómo habrá sido vivir con Jesús? Convivir con Él, caminar con Él, comer con Él, jugar con Él, reír con Él, llorar con Él, sufrir con Él, pero también gozarse con Él. Yo me imagino que la vida de estos hombres ha de haber cambiado desde que Jesús los llamó para hacer su iglesia. Dice la Biblia que llamó primero ¿a quién? ¿Se acuerdan de aquel canto que cantan los niños? Ajá, Jesús llama a los 12, pero ¿a quién llamó primero? A Pedro, Andrés, Jacob, su hermano Juan, Tomás, Tadeo, Mateo, Felipe, Bartolomé, Judas. Muy bien. La vida de estos hombres, yo me imagino que con solo cuando Jesús los llamó y le dijo a los 2 hermanos, dejen sus redes y síganme, que os haré pescadores de hombres, yo creo que sus vidas cambiaron para siempre. Porque la Biblia dice que ellos, abandonando sus redes y sus barcas, le siguieron. Mateo, por ejemplo, estaba cobrando los impuestos, y el Señor Jesucristo pasó, lo vio y le dijo a Mateo, sígueme. Y Mateo, yo creo que dejó de robar porque era un publicano, al igual que, ¿se acuerdan aquel, no muchacho, aquel señor bajito? ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo también era publicano, era cobrador de impuestos. El problema es que los publicanos en los tiempos de Jesús no tenían buena fama. Tenían una fama terrible. Tenían una fama de cobrar más impuestos, y el 50% para la derecha o el 40% a la derecha y el 60% a la izquierda para ellos. Entonces, la vida de estos hombres cambió con solo que Jesús les dijo, síganme, síganme, síganme. Y ahí comenzó la iglesia. Luego, el Señor Jesucristo comisionó a un grupo de ¿cuántos? ¿Alguien recuerda? De 70. A un grupo de 70. Y los envió de cuánto en cuánto. De 2 en 2. De 2 en 2. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba preparando esta plataforma maravillosa de lo que conocemos hoy, la iglesia.
Comenzó con 12, luego un grupo de 70 que son enviados, y luego, ¿cuántos habían en el aposento alto? ¿Cuántos habían en el aposento alto? ¿Cuántos? No, en el aposento alto, en la experiencia del día de Pentecostés, 120. Alrededor de 120 personas que la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo. De 12 pasaron a 70, de 70 a 120. Y en el primer mensaje del apóstol Pedro, ¿cuántos aceptaron? ¿Cuántos? 3,000 personas se convierten al Señor. Luego se convierten otros, creo que 5,000 personas se convierten al Señor. Ya tenemos más de 8,000 personas. Pero la iglesia comenzó justo ese día, en ese año 33 de Cristo, en el día de Pentecostés, en la fiesta que se congregaban para celebrar bendiciones, celebrar promesas de Dios, y se reunían ahí, hermanos, todas las naciones, según Hechos capítulo 2, más de 17 nacionalidades que entendieron el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabe cómo nació la iglesia? La iglesia nació con milagros, la iglesia nació con poder, la iglesia nació con prodigios y señales. La iglesia nació con una plataforma poderosa, de tal manera que en Hechos capítulo 3, ¿recuerda usted el caso de Juan y Pedro cuando dice la Biblia que a la hora novena iban para orar en el templo La Hermosa? ¿Qué pasó ahí en el templo La Hermosa? Había un cojo de nacimiento, y este hombre estaba pidiendo dinero, limosna, a todo el mundo que pasaba, una cora, aunque sea un penny, una cora, aunque sea un penny. Y yo creo que la gente se buscaba los penny, se lo tiraba con lástima. Probablemente otros lo hacían con un buen corazón, como el samaritano, pero probablemente otros lo hacían porque ni modo, para que ya nos deje de molestar. Pero llegó Pedro y Juan, y dice la Biblia que les pidió a ellos también dinero. ¿Y qué le dijeron ellos al cojo? Y aquí viene cómo comenzó la iglesia, el poder de la iglesia. Pedro le dijo al paralítico: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, y dice la Biblia que este cojo de nacimiento tenía 42 años, hermanos. Y este hombre se levantó y comenzó a saltar y comenzó a brincar de gozo. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó con poder, con señales, con prodigios, con maravillas. Porque Dios estaba estableciendo una plataforma para llegar a ser lo que conocemos hoy, la iglesia. Imagínese usted el apóstol Pedro mirándolo, y el cojo agarrándole la mano, levantándolo, y el hombre comienza a caminar. ¡Qué experiencia maravillosa! Nunca había caminado. Habrá caminado como un bebé que al año comienza a caminar todo. ¿Cómo caminan los bebés? Sí, primero gatean, pero cuando ya comienzan a caminar, así como que van perdiendo el equilibrio, como que andan medio borrachitos, que se van para atrás y que esto y que lo otro. Yo me imagino que este hombre, esta experiencia de que Pedro le dijo: no tenemos o no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, habrá como, yo qué sé, habrá puesto sustancias espirituales y físicas en todo su cuerpo inválido de los pies, y el hombre comenzó a saltar y a glorificar el nombre de Dios. Así comenzó la iglesia. Una iglesia dinámica, una iglesia con poder, una iglesia llena de fe, una iglesia con la cual todos nos identificamos el día de hoy. Pero las preguntas esta noche, no voy a hacer tan largo esto, pero la pregunta sería: ¿cuáles eran las normas espirituales? Porque si es un organismo vivo, viviente, no es una organización, si es un organismo con vida, si hay vida en este organismo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿cuáles eran algunas normas para que la gente pudiera entrar a esta querida iglesia, que es la iglesia de Cristo el día de hoy? Número 1, según 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, para poder entrar y pertenecer a esta iglesia, la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, que lo más importante, el punto de partida era la regeneración. La regeneración.
Es decir, haber nacido de nuevo. Y mira lo que dice 2 Corintios 5:17. Yo me lo puedo de memoria, es bien conocido este pasaje.